Tema número 5. Delitos contra el derecho internacional. 1. Introducción. La penitencia a la comunidad jurídica internacional, así como el deseo de mantener pacíficas relaciones con los demás países, obliga a todos los estados a introducir en sus legitimaciones penales sanciones encaminadas a reprimir los ataques cometidos dentro de su territorio contra los demás estados. Estos delitos están constituidos generalmente por hechos realizados contra extranjeros en quienes encarnan una alta representación de su país, jefes de Estado, representantes diplomáticos y contra símbolos o emblemas representativos a otros estados, banderas y escudos, etc. La mayoría de estas infracciones, siendo la creación moderna, cuenta con escasos precedentes históricos. Los delitos contra el derecho internacional contenido en nuestro Código Penal son los siguientes: contra los jefes de Estado extranjero, violación de inmunidades, violación de tratados, treguas, amnisticios o salvoconductos, genocidio, piratería, entrega indebida de la persona, ultraje a la bandera, el escudo o el himno de un Estado extranjero, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales, fabricación ilícita, el tráfico ilícito de armas, tenencia o porte o portación ilícita, hurto o robo de armas, hurto en el armamento, munición o uso militar o policial, alteración o supresión de marca, ostentación pública, almacenaje peligroso, reparación ilícita, introducción de tiro ilegal, porte o portación ilícito en la prestación de servicios de seguridad o vigilancia, atentados contra miembros de organismos de seguridad, atentado contra bienes públicos y agravantes. Número 2. Delitos contra jefes de Estado extranjeros. Artículo 135. Inciso A. Concepto. El derecho político se denomina jefe de Estado al rey, al presidente de la República, al que con cualquier otro hombre asume la primera magistratura de una nación. Sin embargo, no faltan tratadistas que rechazan esa calificación por entender que quienes ejercen esas funciones no son mandantes, sino mandatarios del pueblo, único soberano, de donde se deduce que el mandatario no puede ser jefe del mandate. La designación, que es todavía más errónea en lo jurídico y en lo político, aplicada a quienes no ejercen sus funciones por título legítimo, duque, fulger, caudillo, etc., sino que simplemente detentan el poder. De todos modos, no cabe desconocer los más llamados jefes de Estado que hayan investidos en algunos privilegios o inmunidades, tanto en el orden nacional como en el internacional. Inciso B. Delitos internacionales. Son delitos internacionales, según la definición del capitán, aquellos porque por sus naturalezas están llamadas a comenzar en un estado y a concluir en otro, como trata de blancas, o aquellos que se cometen en lugares que no dependen de la soberanía de ningún estado, como la piratería. También la guerra de agresión constituye un crimen internacional. Inciso C. Clasificación de los delitos internacionales. El profe Luis Jiménez de SUA clasifica 4 delitos internacionales. Número 1. Los de persecución cosmopolita. 2. Los internacionales de convenios políticos. Y 3. Los contratos a la humanidad. Inciso D. Legado y legación. Número 1. En Roma, el legado era la primera autoridad de una provincia que dependía directamente del emperador. La protección penal de los legados es muy antigua. Roma, de la Lex Julia de Vi, publica penada a los legados que ofendían a los legales. Pomponio, en Comentarios de Quinto Mumencio, quien consideraba estos derechos como delitos contra el derecho de agentes. En diplomáticas, legado es el cargo de un gobierno a un individuo para que los representantes cerca de otro gobierno extranjero se halla al frente de una legación. 3. Legación es el cargo que da un gobierno a un individuo para que no representante cerca de otro gobierno extranjero será como embajador, plenipotenciario o encargado de los negocios. El derecho internacional público, a palabra legación, se emplea en el sentido de representación diplomática mantenida por un gobierno ante un estado donde no tienen embajada. Inciso E. La acción de este delito está fundada en atentar directamente en el hecho contra la vida, la seguridad, la libertad o el honor del jefe de un estado extranjero que se halla en el territorio boliviano. Inciso F. Sujeto activo. El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona imputable. Inciso G. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es en caso de que no solamente los jefes de Estado extranjeros que se hallen en territorio boliviano, pero no los miembros de su familia. El delito existe aun cuando el jefe del Estado extranjero se halle en Bolivia con carácter privado, pero siempre que el agente reconozca su condición de ahí, no es necesario que exista visitar oficial. Inciso H. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la paz y la dignidad de la nación, toda vez que el Estado que recibe a su jefe de otro Estado debe garantizar su vida, su seguridad, su libertad, su honor, pues este trato es establecido por normas de derecho internacional y universalmente reconocidas en las legislaciones penales del mundo.
Inciso E. Elemento material. El elemento material de este delito consiste en atentar directamente y de hecho contra la vida, la seguridad, la libertad o el honor del jefe de un Estado extranjero que halle en territorio boliviano. Inciso J. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo está referido a la intención de atentar, verbo rector, directamente contra la seguridad material y moral, vida, seguridad, libertad y honor de los jefes de Estado extranjeros que se hallen en territorio boliviano. Inciso K. Clases del delito. 1. Es un delito doloso porque no realiza con reconocimiento de calidad que revisten el sujeto pasivo. 2. Se trata de un delito de peligro, eventualmente de lesión. Es también un delito consumado y permanente porque, según expresa Marcini, la consumación se verifica en el momento y en lugar donde se realiza el primer acto idóneo e inequívoco de tentativa, y el estado que consumación puede permanecer mientras que consume el delito que el derecho de culpable constituía. Si no fuese este sujeto pasivo el jefe de Estado, el atentado no admite jurídicamente ninguna forma de tentativa. Número 3. Violación de inmunidades. Artículo 136. Inciso A. Etimología y concepto. La palabra inmunidad viene del latín immunitas. La inmunidad es la seguridad material y moral que necesitan del modo especial ciertos funcionarios para el cumplimiento de su misión, que el derecho de gente reconoce y de algunas naciones ratifican por medio de acuerdos y tratados en el privilegio jurisdiccional por el cual quien o quienes lo gozan no puedan ser sometidos a la autoridad del país extranjero en el que se encuentran, sino la del país al que se representa, o sea, es la inviolabilidad de la persona y la no aplicación de la legislación nacional. La violación importa realizar acto lesivo a tales privilegios. Inciso B. Descripción típica. Se describe en el tipo legal de forma que siguen al que violare las inmunidades de jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera o de quien se hallare amparado por inmunidades diplomáticas. Incurrirá en privación de libertades de 6 meses a 2 años. Representante de potencia extranjera. Bajo la denominación de representante de una potencia extranjera empleada por el texto legal, debe comprenderse los representantes diplomáticos, embajadores, ministros, plenipotenciarios y residentes, así como los encargados de negocios, pero con dice Cuello Calón, no los consulares. Estos no gozan de inmunidad penal, tampoco pueden ser considerados como representantes de otra potencia. Para los efectos de este artículo, los encargados de misiones especializadas técnicas, económicas o científicas, como los representantes en congresos y conferencias científicas, los encargados de negociar tratados de comercio o de otro índole, a menos de que expresamente se les otorgue semejante cualidad. Con conferencia a los cónsules, Soler comparte la opinión del Cuello Calón, en sentido de que aquellos cónsules no gozan de este privilegio, toda vez que no ejercen la representación política. Empero Marcini expresa, atendido el interés político, que también estos casos vienen a quedar lesionado por el culpable. Tales delitos, aun manteniendo el título común de que les propio, quedan agravados si se los comete a causa o en el cumplimiento de las funciones diplomáticas o consulares. Inciso de condicionalidad objetiva. Para que puedan darse la acción típica es necesario la presencia del sujeto pasivo en el territorio boliviano y la actitud agraviante debe tener una relación de índole objetiva o subjetiva con el desempleo de la función del ofendido. Así como una tentativa de hurto o de robo no pueden subsimirse en este medio. Inciso E. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo está representado por la intención de no menoscabar las inmunidades, es decir, en realizar un acto lesivo en los privilegios en que ellas se manifiestan, y por ello es preciso el reconocimiento de la calidad de reviste el sujeto pasivo. Sobre él se asienta la culpabilidad. Inciso F. Vigencia. Las inmunidades existen desde el momento en que los funcionarios son reconocidos como tales, en la audiencia impuesta por las prácticas internacionales, es decir, desde el instante que se les concede al agravante. Clase de delito. Número 1. Doloso. ¿Por qué es necesario el dolo específico? Es decir, el conocimiento de calidad. Inciso B. La calidad del jefe de Estado o de representante de una potencia extranjera o se hallará amparado por inmunidades diplomáticas, incluyendo la comisión culposa. 2. Material. En el entendido de que el delito se consuma cuando se materializa en el acto que vulnera la inmunidad, es por lo tanto susceptible a la tentativa. 3. Por último, dice Villamor Lucía, es necesario establecer que en el caso de los delitos contra el honor no tienen eficacia las causas de excepción de pena cuando la víctima es un jefe de Estado extranjero, en representante de una potencia extranjera. En esta situación está comprendido quien se haya amparado por alguna inmunidad diplomática. El sujeto activo y pasivo. 1. Sujeto activo es cualquier persona imputable que se encuentra en territorio boliviano que viola las inmunidades diplomáticas. 2. Sujeto pasivo. Puede serlo el jefe de un Estado extranjero, los que acrediten su condición de representantes de una potencia extranjera, los que hayan amparados por alguna inmunidad diplomática, con el reparo de que se hizo líneas arriba. Inciso E.
Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la paz y la dignidad del Estado, toda vez que su violación es susceptible de lesionar las buenas relaciones del país y de afectar así indirectamente su seguridad exterior. Número 4. Violación de tratados y treguas armiticios o salvoconductos. Artículo 137. Inciso A. La acción de este delito consiste en violar tratados, lengua o armisticio de celebración entre la acción y el enemigo y entre sus fuerzas beligerantes o a los salvoconductos debidamente expendidos. Concepto. 1. Violar en su primera acepción significa infringir obra de contra de una ley, precepto o mandato. En el caso del artículo 137 del Código Penal, supone que el quebrantamiento o la transgresión de un convenio internacional que compromete al Estado, cuya infracción significa no respetarlas y no darles validez en los hechos, lo que puede tener graves consecuencias para el país. Puede afectar al preceptos de que rigen la convivencia internacional. Según Vidar Campos, el término tratado tiene un sentido lato comprensivo de todo acuerdo entre sujetos o personas internacionales, es decir, entre miembros o partes de comunidad internacional, y un sentido más estrecho y formalista, reservado para los acuerdos internacionales celebrados en conformidad con el procedimiento especial de cada Estado. Arbitra en su ordenamiento interno. Los tratados internacionales revisten múltiples formas. Aparte de los propiamente tales como los denominados convenios, convenciones, acuerdos, actas, protocolos, actos y protocolos adicionales, notas reservantes, pactos, concordados, modus vivendi, declaraciones. Según la enumeración de citado autor, por tratado de caso referido por más el artículo 137, se entiende un acuerdo internacional definitivo que pone fin al estado bélico. 3. La tregua es la suspensión temporal de las operaciones bélicas como mera interinicidad para alguna cuestión de unas preliminares de la paz. Así, por ejemplo, lo motivo de las fiestas de Navidad, esto lo tramita a través de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja Internacional. El armisticio es la suspensión de hostilidades pactadas entre pueblos y el ejército beligerantes. El pacto de armisticio puede celebrarse como trámite previo a la negociación de la paz, y si ésta consigue la tregua, pierde su carácter de transitoria para convertirse en definitiva, y si no se consigue el armisticio cesa, las hostilidades se reanudan. 5. Los salvoconductos. Los documentos expedidos por una autoridad competente para que quien lo lleve pueda transitar libremente y sin riesgo por determinadas zonas o territorios donde existe prohibición de hacerlo, típicamente para moverse por medios de los ejércitos de lucha, sean ellos los de su propio país o los de un país enemigo. Inciso B. Sujeto activo. Según la ley penal de que tratamos de sobre cualquier persona imputable, sin embargo, Soler aclara en sentido de que son sobre los delitos de los militares y reprimidos con mayor severidad por la ley especial. Inciso C. Sujeto pasivo. Resulta ser el Estado. Inciso D. Clase de delito. 1. Se trata de un delito material o de resultado opuesto que se requiere para su consumación de violación de los actos señalados en el artículo 2. Doloso porque se requiere por parte intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su obstrucción física total o parcial. Inciso D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos del seno de un grupo. Inciso de traslado de fuerza de niños o de un grupo a otro grupo. Artículo 3. Serán castigados los actos siguientes: genocidio, la asociación de cometer delitos. Artículo 5. Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3 serán castigadas, que se traten de gubernamentales, funcionarios o particulares. Inciso C. Concepto. Fue conceptuado inicialmente en el polaco Rafael Lemkin. Así, el crimen de genocidio es un crimen especial que consiste en destruir intencionalmente grupos humanos raciales, religiosos o nacionales, como el del homicidio singular. Puede ser cometido en un tiempo de paz como en tiempo de guerra. El crimen de genocidio halláse compuesto por varios actos subordinados, como el dolo específico de destruir un grupo humano. El texto de convención en su artículo 2 dice que se extiende, etc. Y en el artículo 3 ya está transcrito: tienen arriba. Inciso D. La acción de este delito de la legislación boliviana. Número 1. En la primera parte del artículo se funda la intención o proposición que tiene el agente para destruir total o parcialmente a la población boliviana, nación o pueblo indígena, originario y campesino, comunidades interculturales, afrobolivianas o segmentos de ellos, un grupo de credo religioso, dado muerte o causado lesiones de sus miembros o sometiéndolos a condiciones de inhumana subsistencia o de asimilación forzosa, o les pusiere medidas destipadas a impedir su reproducción o realizarse con violencia al desplazamiento de niños o adultos a otros grupos. 2. En la segunda parte se refiere a masacres sangrientas en el Estado plurinacional. Inciso E. El bien jurídico tutelado. El bien jurídico es la vida y la integridad psicológica de un grupo de personas pertenecientes a una misma comunidad, a la vez que se garantiza la supervivencia, existencia y desarrollo del grupo humano. Maurach, refiriéndose a este punto, expresa el bien jurídico tutelado.
En el delito de genocidio reside en ideales humanitarios el entendimiento de todos los pueblos o grupos de personas. No obstante, sus diferencias tienen a derecho al reconocimiento de su dignidad humana y existencia. Inciso F. Base de la incriminación. La incriminación de este delito tiene su base fundamental en el establecimiento de una garantía jurídica para la protección de la población boliviana. Todo un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por más reducido que éste sea, es preciso aclarar que no se protege al individuo en forma particular, sino como integrantes de un grupo humano, o sea, se ampara el derecho de existencia de grupo. Inciso G. Sujeto activo. 1. Puede ser cualquier persona particular o colectiva imputable conforme aclara el primer párrafo del artículo 138 que ejerza las acciones señaladas taxativamente en el artículo en cuestión, que pues dice quién o quiénes no se establezca en alguna modalidad represiva contra las personas jurídicas, sean estas corporaciones, asociaciones o el mismo Estado. Esto es positivo tomando en cuenta básicamente la moderna orientación del derecho penal, por lo que la misma convención rechazó la noción representada por Inglaterra en la que se extendía la represión de este delito delictivo es de los autores o autores culpables directos o indirectos de masacres sangrientas en el Estado. Inciso H. Sujeto pasivo. Número 1. En la Convención. Según lo prescrito en la Convención, el artículo 2, inciso A, B, C, D y E, pueden ser toda persona que sea miembro de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En la doctrina. En doctrina se discute sobre la pluralidad de víctimas, así para unos estados ante la presencia del delito de genocidio, aun cuando hay una sola víctima. Para otros solo se puede hablar de la existencia de este delito cuando se haya producido un conjunto de víctimas. Por eso se dice Rodríguez de Versa que por tratarse de un bien jurídico supraindividual, el titular no es nunca una persona física, sino en grupo de como tal colectiva. Inciso I. En nuestra legislación 1, doloso. En este delito es necesario doloso la intención de orientar a buscar la destrucción total o parcial. 5. Genocidio. Artículo 138. Denominación. El vocablo más usual y que ha sido utilizado y reconocido por las Naciones Unidas es del genocidio, creado por el profesor polaco Rafael Lenin, quien utiliza por primera vez este vocablo en su obra Axis Rules o Cooper Euro por Washington de 1944, que a su vez imperó en el proceso de Nuremberg, adquiriendo por ende gran relevancia. Esta acepción deriva a la voz griega genus, según la que significa no solo un concepto familiar étnico, sino que una agrupación humana. La voz latina cae de acción de matar. El brasileño Nelson Hungría ha señalado que la denominación de este delito debe ser el genicidio o genocidio, que devienen de las voces latinas genus, significa raza, pueblo, nación, o exedium, que expresa el significado de destrucción, ruina o aniquilamiento. Fundamenta la utilización de este vocablo acudiendo de que tiene más alcance con el de genocidio. El penalista argentino La Pasa, a su vez, señala que el término preciso de genticidio que surge de la mixtura de las voces latinas gens, raza, estirpe, país, pueblo, familia, de su genitivo gentis sobre el particular. Nosotros utilizaremos el término genocidio en el desarrollo del presente tema, por la utilización formal de la hecho, la ONU en la convención de lo que lo incrimina. Inciso B. Descripción típica. La inscripción de este delito del Código Penal boliviano se debe a la resolución aprobada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1946, Res 260, el texto de la Convención para la Prevención y Sanación del Delito en Genocidio, sus artículos 2 y 3 y 4, define lo que debemos entender por genocidio. Describir los actos que deban ser castigados y quienes deben ser sancionados. Artículo 2. En la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados o a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Inciso A. Matanza de miembros de grupos. Inciso B. Lesión grave de integridad física o mental de los miembros de grupos. Sometimiento a la población boliviana de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, siendo por ende la comisión culposa inadmisible. Se excluye de esta modalidad delictiva de dolo eventual. Matar ciudadanos negros o judíos por motivos personales u ofensas no constituye genocidio, pero matar a una persona negra o judíos por razón de su raza, color o religión con el propósito de buscar una destrucción, si construye esta modalidad criminal. 2. Material, porque el delito se consume en el momento de la realización de las acciones descritas en el artículo comentado. Matar, lesionar, someter a condiciones de inhumanas subsistencias o de asimilación forzosa, imponer medidas para impedir la reproducción y el desplazamiento de niños y adultos. Se acepta la tentativa.
Inciso C. Consumación. Habiendo el texto legal de asimilado diversas conductas a la categoría de genocidio, es preciso señalar el momento consumativo. 1. En la primera parte, el genocidio se da dando muerte o causado por lesiones a la población boliviana o a los miembros del grupo causados de los que somete las condiciones de inhumana subsistencia o asimilación forzosa, o se les impusieron medidas destinadas a impedir su reproducción o realizarlo con violencia y desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos. 2. En la segunda parte, las masacres sangrientas cuando se procede a la matanza de personas por lo general indefensas a través de los ataques armado o causa parecida por la acción violenta de los gobiernos, autoridades o servidoras y servidores públicos para solucionar por la vía de las armas los conflictos sociales que se presentan en la vía política de nuestro país. La historia del movimiento obrero boliviano, que recoge enorme cual feudal colectiva registrada en sus páginas de masacres de Uncía, mayo de 1923, de Pampa Marisa, diciembre de 1900, la masacre de Potosí, enero de 1947, la masacre del siglo XX, mayo de 1949, la masacre de Guanuni, enero de 1960, la masacre de Milluni, mayo de 1965, la masacre de San Juan en junio de 1967. La masacre de Caracoles y Biloco, agosto de 1980, solo para citar las más trascendentales y obras que se dieron en la actualidad, siendo responsables de estos delitos los autores de acuerdo a su grado de participación. Incisos de genocidio biológico. 1. Físico. Se puede apreciar que el genocidio físico es la destrucción efectiva, total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la muerte, siendo indiferente que se muerde unos en vanos de los miembros de grupos. Por ello, Rodríguez de Versa sostiene, el propósito de destruir el grupo no se identifica con el dolo de matar, constituye el móvil del delito, que será excluido cuando, aparte del odio racial, por ejemplo, medien otros móviles personales, celos, venganza, robo. La muerte no es una simple cuantificación por el resultado, es necesaria la culpabilidad del título del dolo. La presencia de un elemento subjetivo del injusto incluye la posibilidad de una misión culposa. 2. Biológico. El llamado genocidio biológico está constituido por las siguientes conductas. Cometer o condiciones de inhumana subsistencia o asimilación forzosa. Se trata de un delito en puesta en peligro concreto referido a la vida como a la salud. En términos de condiciones de inhumana subsistencia es de carácter amplio, pero hay que interpretarlo desde el bien jurídico. Es decir, solo aquellas condiciones que por su trascendencia pueden poner en peligro la vida o gravemente la salud. Inciso B. Imponer medidas dominadas e impedir su reproducción. Para que se dé el genocidio conforme a esta alternativa, basta que se afecte a una sola persona, como por ejemplo dar muerte, castrar, esterilizar, mutilar, lesionar gravemente a un miembro de un grupo. Inciso C. Desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos de violencia. En este caso parecería que necesariamente la amplitud de diferentes conductas aún aquí consideradas hay que interpretarlas desde el sentido de bien jurídico y por tanto ellas han de tener el objeto de atacar bienes personalistas, entre los cuales habrían de comprender algunos todavía no considerados como tales el Código Penal, no con la suficiente amplitud. Prescripción. Con referencia a la prescripción, el 27 de noviembre de 1968, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó por mayoría de proyecto de convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de contra la humanidad. Sobre el particular, el artículo 112 de la Constitución Política del Estado prevé los delitos de genocidio, de lesa humanidad, la traición de la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles. 6. Piratería, el artículo 139. Inciso A. Concepto. La piratería es la restricción de libertad de circular en el mar o espacio aéreo mediante la inseguridad provocada por efectivos actos de depredación o que ella atiendan. Para Sebastián Soldier, la piratería es una efectiva restricción de libertad de circular, delito de lesión causada mediante la alarma y la seguridad suscitada, delito del peligro abstracto por ciertos actos de una depredación, daño o tendiente a ella. Peligro. La acción de este delito. La acción consiste en 1. Apoderarse en autor pone bajo su dominio naves o aeronaves antes de que encontrara su poder de los tripulantes. Desviar el agente usado intimidación o violencia contra la tripulación logra apartarse para de su ruta establecida a naves o aeronaves.
Destruir. La piratería despedazada estropea, maltrata, deteriora, arruina o deshace total parcialmente la nave o aeronave. El autor captura, mata o lesiona a tripulantes, pasajeros en medio de transportes. 5. Cometer algún acto de depredación. El sujeto activo roba o saquea o arrebata con violencia los bienes pertenecientes a los tripulantes o pasajeros, así como destrozos de seguro de la nave o aeronave para sustraer los bienes de transporte. 6. Traficar con piratas. El agente comercializa negocios en forma legal con piratas desde el territorio de Bolivia. 7. Suministro auxilio. El sujeto activo proporciona ayuda, socorro o amparo de la piratería contra una actividad ilícita. Clases de delito. El delito material. Toda vez que el delito se consuma cuando la gente se apodera, desvía de su ruta establecida y destruye navios o aeronaves, así como captura, mate o lesione a sus tripulantes o pasajeros que cometa algún acto de depredación. Se entiende por depredación al pillaje, robo con violencia o devastación. Soler divierte que los actos depredatorios antes de revertir características de cierta magnitud. 2. Infracciones de comunes a todas las naciones. Cuello Calón sostiene la piratería que pertenece a un grupo de los delitos que han tomado infracciones comunes a todas las naciones porque su represión debe considerarse como un deber de todos los países. Ese sentido va ganando terreno y se entiende los gubernamentales países en ese sentido va ganando terreno y se tiene que los culpables de tales hechos que sean castigados por el país que los capture, cualesquiera que fuese la nacionalidad de los delincuentes y de sus víctimas. Algún código moderno ha recogido su texto de ese criterio, es el código polaco en el artículo 9, inciso A. Inciso D. La legislación comparada. La legislación regula muy diversas maneras estos delitos de código penal. Alemán lo considera como una modalidad de robo, los códigos de sucesos polaco, portugués como un delito contra la integridad del Estado, al español contra el derecho de gentes, Francia lo reprime la ley especial, Italia en el código de la marina mercante, pirata y corso. Fontan Ballestan dicen que el pirata se caracteriza por lo que actúa cuenta propia, sin ninguna protección y por lo general sin bandera alguna, siendo tanto el tiempo de paz como el de guerra, diferenciándose así del corso. Está obligado a conducirse conforme a las leyes y usos de guerra, a observar las instrucciones obtenidas de patentes que lo autoricen. Inciso F. Sujeto activo y pasivo. Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona imputada que realice las acciones descritas. 2. Sujeto pasivo. Las víctimas de tales hechos. Bienes jurídicos tutelados. El bien jurídico tutelado es la propiedad, la seguridad de transporte a escala nacional e internacional, así como la vida e integridad corporal de los tripulantes o de pasajeros independientemente de la nacionalidad de que estos tengan. 2. Entrega indebida de persona. Artículo 140. Inciso A. Concepto. La entrega de una persona, sea nacional o extranjera, a otro gobierno más que éste haya cometido un delito, no puede hacerse sino siguiendo los trámites de extradición, fundamento en un tratado vigente o tratándose de delincuente peligroso o infraganti de la reciprocidad internacional. Inciso B. La acción de este delito. El tipo penal se refiere a entregar o hacer entregar a una boliviana o un boliviano o un extranjero o residente en nuestro país entre gobiernos sin cumplir estrictamente con lo previsto a los tratados, convenios o usos internacionales o sin cumplir con las formalidades de ellos establecidos, como en el caso de una extradición. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es el propio del funcionario público o autoridad, o es servidora y servidor público. 2. Sujeto pasivo. La persona entregada sin que haya observado alguno o ninguno de los requisitos exigidos por la ley. Inciso D. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la personalidad del Estado, referente a su soberanía y el fiel cumplimiento de los tratados, convenios y usos internacionales del célebre que el Estado con otros estados. El extranjero residente en Bolivia. El texto legal utiliza el término extranjero residente en Bolivia por el residente si se entiende al extranjero que tiene la visa de permanencia indefinida. Si un extranjero está con visa de turismo o de cortesía, en pocos días cumplido este término debe ser expulsado del país por su permanencia ilegal. 8. Ultraje. La bandera, del escudo o el himno de un estado extranjero. Artículo 141. Inciso A. Concepto. Ultraje es una injuria, es agravio, ofensa o desprecio, ataque en honor de su inferido de una palabra u obra. El artículo 141 implica los principios del artículo 129, o sea que el respeto a los símbolos del Estado, pero en este caso es respeto a la bandera, al escudo o al himno de un país extranjero. Inciso B. La acción de este delito se funda en ultrajar públicamente la bandera, el escudo o el himno de una relación extranjera. Inciso C. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es cualquier persona imputable. El ultrajare. Sujeto pasivo es la dignidad del Estado extranjero agraviado.
Inciso D. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es de interés concerniente a la personalidad del Estado, a fin de evitar de que injuria, ofensa o desprecio de palabra o de obra contra los símbolos de un Estado extranjero puede ocasionar la ruptura de las relaciones de nuestro país con la potencia agraviada. Y sobre formas de comisión, el delito se consuma cuando en forma pública se escupe, pisotea, quema, desgarra los símbolos de un Estado extranjero. Reforzando la afirmación de Manzini, explica que el hecho se puede cometer tanto como un acto material de desprecio realizado ofendiéndola, ensuciándola, golpeándola o alterándola, de todas formas sobre la cosa como la cosa tutelada, ya removiéndola, destruyéndola, aliándola, ensuciándola, golpeándola o alterándola de forma sus elementos, aun sin atacar la sustancia de la cosa misma, ya empleándola de forma repugnante, irrisoria, o en otra forma, como haciendo objeto de expresiones orales, escritas o mímicas, o de representaciones gráficas, ogniroreosas o de manifestaciones de voluntad vilimperiosas. Ejemplo, impedir el ingreso de la bandera extranjera en el lugar de una ceremonia. Inciso F. Condición objetiva. El condición condiciona ultraje sea la forma oral o con los hechos, pero realizado públicamente, como por ejemplo quemar una bandera extranjera en vía pública. Inciso G. Penalidad. El delito se haya sancionado con reclusión de 3 meses a 1 año.